Muy buenas tardes, queridos amigos almorzantes. Este es un programa más de El Almuerzo Picante. Y tenemos de verdad mucho gusto, como siempre lo hemos comentado, de estar invitando a amigos, compañeros, gente que se dedica en diferentes actividades, a la academia, a la actividad empresarial, a la actividad laboral. Ya tendremos la oportunidad de presentarles algunas opiniones, en especial de los estudiantes. Estamos tratando de recuperar algunas cosas porque ahora ya se están ajustando los calendarios. Me refiero sobre todo a la educación superior. Quedó nuestro amigo de darnos la información del Politécnico, me refiero a Alfonso Vargas, nosotros daremos la de la UNAM y así nos iremos. Pero hoy tenemos el gusto de ser acompañados por Abel Sánchez Velasco. Mi querido amigo, muchas gracias por estarnos acompañando. Quien Gracias a además ustedes. de dedicarse a la actividad, bienvenido. Y por supuesto, Gracias. están también Gracias. nuestros compañeros que son pues, parte esencial de este programa, nuestro querido compañero Sigifredo Rodríguez, quien es el que, Buenas bueno, tardes. ya hace toda esta labor técnica que siempre es súper útil, y por supuesto nuestro querido doctor vivienda, Óscar Ruiz Vargas, conocido en el bajo mundo como el doctor. No, óigalo. Saludos, un placer. Me da mucho gusto verlos, de verdad, compañeros, a todos, a todas. Y bueno, pues ya sabe, le vamos a pedir a usted, si le interesa lo que estamos comentando, pues nos haga saber sus opiniones, sus comentarios, siempre se van a alimentar a este esfuerzo de diálogo, de reflexión y de análisis que estamos llevando adelante. Así que bueno, sin más preámbulo, ya hechas las presentaciones, estamos en la etapa, lo que han llamado todavía la etapa más complicada. Estamos a 11 de mayo. Esta es la fase en donde se puede decir empieza a declinar la curva. No obstante, ha habido un número importante de contagios, ya se había anunciado del tema, pero bueno, no ha dejado de ser motivo de estar insistiendo en si la política fue la adecuada o no. De eso precisamente vamos a estar hablando ahora mismo. Y yo le pediría a Sigi, que siempre nos hace el favor de ir revisando estos datos, pudieras presentarnos, amigo mío, cómo va y cuál ha sido la evolución de este tema. Adelante. Tu micrófono, Sigi. Encantado de tener a Abel con nosotros. ¿Cómo estás, Abel? Muchísimo gusto. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación al almuerzo picante. Es un espacio de reflexión y análisis, como decía, de interpretación de la realidad mexicana, de lo que hoy estamos viviendo. Gracias. Caramba, nos vas a elevar el ego demasiado y luego nadie nos va a aguantar. Pero bueno, vamos a pasar muy rápidamente a las cifras de la epidemia para regresar al análisis y poder platicar con nuestro invitado. Bueno, en los números generales tenemos 35,022 confirmados. Esto quiere decir los que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, que lo tenemos representado en esta línea, línea de aquí. Esta línea roja, esta es la que tenemos como los números acumulados. Esa línea, como recordarán y lo hemos mencionado varias veces, siempre va a ser positiva, es decir, siempre va a ser acumulativa. Si pensamos en a lo largo del paso del tiempo, generalmente las líneas se han presentado, las hemos visto en los resúmenes noticiosos de esta manera, ¿no? Es una línea sumamente inclinada, aunque como verán, en el caso de México no es tan inclinada, sí es algo de resaltar. La curva es tendiente hacia la derecha, como verán. En el caso de los Estados Unidos, Italia, Francia, España, pues esta curva fue disparada de manera exponencial hacia arriba, ¿no? Una, y Estados Unidos, por supuesto, una cosa así, más o menos, ¿no? En otro color lo voy a poner para que se note mejor. Algo así más o menos fue lo que se representó de esta manera. Entonces, si tenemos pues esta ventaja, esta área de aquí. Esto de acá, como les decía, no le hagamos mucho caso ahorita porque son los que están siendo confirmados todavía. O sea, aquí están estos últimos 4 días la diferencia entre el número de confirmados y el número de sospechosos todavía. Es decir, aquellos que se van generando o que se van confirmando a lo largo de la semana. En 4 días, más o menos 4 a 6 días. Y en 14 días es cuando se termina más o menos todo el reporte y termina siendo absolutamente ya confiable. Tenemos entonces también que para el caso de la Ciudad de México, vamos a verlo, la gráfica es notorio por ser la que tiene mayor
incidencia viral, pues evidentemente también va a ser, el comportamiento va a ser muy parecido al entorno nacional. Un segundo. Aquí lo tenemos, este es el caso de la curva de México, es muy parecida. Voy a ampliar un poquito más para tener un panorama un poco más amplio. Pero como verán, se estaban repitiendo, lo mencionábamos el programa pasado, estos pequeños valles con subidas, con aristas. Pero la importancia me parece relevante a reserva de que lo confirmen los especialistas en epidemiología, claro, que esto ya sea la tendencia, esto de aquí ya lo tengamos como tendencia. De aquí a acá es el margen que tenemos de aquí del 6 al 10 de mayo es el margen que tenemos para confirmar los sospechosos, que ahorita suman para el caso de la Ciudad de México 4.489. Eso se tienen que descontar más o menos en 50%. Ese es el margen que ha habido. Así que si descontamos esos 2.500 y se reparten entre este número, es muy probable, escúchenme, es muy probable que estemos teniendo ya esta curva en declive, que se pueda confirmar. Yo creo que las autoridades federales, sobre todo el doctor Hugo López-Gatell y el doctor Alomía, que son los encargados de estar llevando los reportes cotidianos en la conferencia de las 7 de la noche, están conscientes de ello, pero supongo que están esperando a que tengamos la confirmación de estos días. Yo les decía la semana pasada, el viernes que nos vimos en el programa, que estábamos por confirmar esto. Yo creería que el miércoles ya tendríamos el número de días por los 4 o 6 que les decía del comportamiento de incubación del virus, más el tiempo en el cual se recopila la información en todos los estados y se descuentan de manera sustancial los casos de sospechosos, convirtiéndose en, como les decía, aproximadamente 50% de sospechosos que se convierten en confirmados. Esa es la tendencia más o menos. Tomando en cuenta, sin hacer muchos números, solamente hacia ojo de buen cubero, tendríamos más o menos confirmada esta tendencia de acá. Estas otras aristas, como verán, son hacia arriba. Arriba, valle, arriba, valle, arriba, valle, arriba, valle. Y aquí tendríamos valle, y ojalá crucemos los dedos, que nos vaya muy bien, sea valle, abajo, ya. Y con esto entonces estemos en la incidencia, en la inflexión, perdón. En la ruta hacia el Correcto. descenso. Correcto. Muy bien, pues yo te pediría, Oscar, si podemos comentar, porque bueno, no han dejado de insistir. Hay una nota de verdad así de alarmista, como han acostumbrado algunos. Ya no hay lugar para las personas que fallezcan en los panteones. Ya no sabía que iba a haber un número importante de decesos y de enfermos, pero que pues va en la lógica de lo que se ha señalado. Esta es la fase grave, la fase crítica, pero empieza el descenso. ¿Qué podemos conformar, qué podemos comentar, amigo, de esta también pandemia de información falsa? Sí, es en el sentido de decir, desacreditando las acciones de gobierno que se han realizado. Hasta ahora, las camas de terapia intensiva a nivel general de la República Mexicana están al 25%. Es decir, todavía no se disparan elementos de alarma que nos lleven a otro tipo de medidas o criterios. Se ha señalado en algunos medios de comunicación que han sido reiterativos en desacreditar algunas acciones, que, bueno, algunos panteones y espacios para incinerar también y ya están saturados o tienen que esperar cerca de 36 horas, pero lo cual, no sé, no es así, están todavía dentro del margen de pensamiento y de actuación oportuna. Y bueno, creo que no hay de qué alarmarse en ese sentido. Por otra parte, a nivel internacional, quiero comentarles que en Gran Bretaña, pues ya están alcanzando cerca de los 32,000, ya están rebasando los 32,000 muertos. Sin embargo, ya están relajando para pasado mañana las medidas de restricción. En otros países como Australia ya se está permitiendo el regreso a lugares públicos como las bibliotecas, los cafés, los restaurantes, parques recreativos, con ciertas medidas también. Y algo que me llamó mucho la atención es que en Rusia, ya a partir del día 12, es decir, el día de mañana, el gobierno de Rusia ya recorta todos los apoyos por cuestión de la pandemia. Es un seguro de empleo que otorgó a la población rusa, pero ya el día de mañana se suspende. Se suspende también el apoyo a algunas empresas del sector económico ruso.
y bueno, ya empiezan a volver a la normalidad también en la medida de lo posible. En Sudáfrica se han liberado a 19,000 reos con libertad condicional y también pretenden ya empezar a tener un relajamiento de alguna manera en algunos lugares geográficos en donde la pandemia no ha generado grandes números de decesos y de contagios. Y por otra parte, en Arabia Saudita también algo que me llamó mucho la atención, mi buen Ulises, es que van a incrementar el IVA 3 veces más y además van a cancelar todos los subsidios generados por parte del gobierno de Arabia Saudita para tener una recaudación o una integración, una bolsa de cerca de 24,000 millones de euros para poder hacer frente al coronavirus. Estamos viendo aquí cómo está pegando a nivel global, obviamente, esta pandemia y cómo lo están aterrizando y operando los diferentes gobiernos del mundo con diferentes políticas públicas. Aquí en México me parece que a la razón como se está actuando y operando, lo estamos haciendo bien. Obviamente no tenemos que entrar en una situación de alarma mayúscula porque creo que todavía hay muy buena contención en el sector salud para esta pandemia. Además, habría que decirlo, Oscar, y también para nuestro público, las medidas de regreso están en algunos casos siendo también observadas y no decirlo también criticadas. En España, en Francia está regresando la gente con cierto temor, no hay claridad. En Brasil ya querían que también se abrieran las puertas, incluso hubo protestas y ha generado rebotes importantes. Y así se encuentra en el resto del planeta. Estas medidas de normalización, pues también tienen que tener cuidado porque en algunos casos se ha hablado hasta de un tiempo mayor, toda vez que no existen todos los elementos de carácter médico, patológico para contener a este virus. Me refiero, ni hay toda la medicina, ni tampoco la vacuna. Así que hay que irlo viendo con esa moderación, pero tienes mucha razón al respecto, mi querido Oscar. Y te pediría si podemos escuchar ahora a Abel un momentito para el efecto, porque Abel le decía yo a ustedes, a compañeros del público que nos escuchan, que él es un empresario, ha estado trabajando por su cuenta desde hace rato, se dedica a tener una red también de empresarios. Y yo quisiera preguntarle en esa perspectiva de lo que estamos hablando, ¿cómo están recibiendo los apoyos y cómo están percibiendo la posibilidad del regreso y qué tan urgente les representa y si estarían dispuestos también a correr riesgos de contagio, si es que fuera el caso? Abel, por favor. Sí, bueno, mucho gusto. Nosotros tenemos en el negocio, somos emprendedores desde hace más de 10 años. Nosotros nos dedicamos a una rama que es muy importante para la economía de las familias mexicanas, que es la joyería de fantasía fina que vendemos dos grandes líneas y la otra es las líneas de la salud. Entonces, nuestro mayor fuerte es la joyería de fantasía, es donde México ha avanzado mucho en este campo de la producción. Nosotros hacemos exportaciones a varios países del mundo, pero hoy, como saben ustedes, esta parte se ha venido parando. Nosotros trabajamos por redes de multinivel, fundamentalmente ayudamos a las mujeres que son solteras por lo regular, son madres solteras, son cabezas de familia, o no les alcanza el ingreso, no alcanzaron a estar en los empleos formales de la economía y se dedicaron a esto, ¿no? Entonces, lo que hemos estado trabajando mucho es que nuestro trabajo ha sido siempre cara a cara. Nosotros trabajamos cara a cara y hoy con este asunto de la pandemia nos hemos replegado mucho en los hogares, pero lo que hemos estado cambiando, nosotros tenemos un avance muy importante ahorita en este momento donde nos hemos adecuado a las nuevas situaciones y hemos estado trabajando sobre asuntos de crear las redes, pero virtuales de mercadeo, que es esa aparte. Nosotros tenemos un promedio, nosotros la empresa es grande, tenemos un promedio de cerca de 1 millón de personas que se dedican a esto. Nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos a miles de personas, por decirlo así, tenemos unas 3,000 personas que se dedican a esto en el Valle de México. Y lo que hemos hecho es que sí, al principio nos pegó mucho. Hemos tenido algunos casos de compañeros familiares que efectivamente se han infectado por esta pandemia. Y al final de cuentas lo que hemos hecho es protegernos, pero desde la casa nos estamos vendiendo. Recuerden que nosotros las microempresas generamos una producción muy importante de venta y además nosotros estamos en territorios, es decir,
Nosotros aquí en la delegación Tláhuac, donde es nuestra parte de venta, tenemos un promedio de cerca de 200 personas que se dedican a esta parte del mercadeo, de la venta de joyería, y realmente sí la economía nos ha bajado mucho, pero yo creo que con estas cuestiones de las redes ha crecido un poco más la venta, se ha vendido un poquitito más, no nos hemos muerto de hambre, pero sin en cambio las ganancias han disminuido. Muchas Abel, gracias. Abel, una petición, por favor, si fueras tan amable de poner tu marco de un poco más arriba, tu cara de la imagen, por favor, porque si no, la dovela nos va Ahí está. a tapar. Exacto, estás perfecto. Muy bien, gracias. Perfecto, Ahora gracias. sí, mi querido Oscar, tenías un comentario de la parte previa y si puedes comentar un poco de lo que estaba haciéndonos referencia Abel sobre estas nuevas rutas de exploración de ingresos económicos como es el mercadeo vía internet, como lo hemos estado comentando. Claro. Primero, para cerrar la conversación con la que abrimos el programa, es importante tomar en cuenta la experiencia de China. Después de 3 semanas, básicamente, se había mantenido en tasa cero de defunciones y solamente un infectado. Pero resulta que hace un par de días se generó una reconvención. Obviamente ya implica dinámicas de recontagio, no solamente en China, sino también en Corea del Sur, en Indonesia, y esto genera otro tipo de expectativas y de necesidades para tomar en consideración. Ahora en Pekín los estudiantes están asistiendo a las escuelas con algunos brazaletes de carácter electrónico para poder detectar las variaciones de temperatura en el cuerpo y de alguna manera poder generar algunos ajustes. Pero me parece que estas medidas pues obviamente no son suficientes. Sí abonan, pero esto nos hace ver en la integración general pues algunas consideraciones que habrá que tomar en cuenta para adelante. Como habíamos comentado, es un virus que seguramente va a tener algunas mutaciones a futuro y obviamente las reconvenciones que se van a generar a nivel clínico. Entonces, creo que tenemos que verlo desde un punto de vista integral, la recuperación, reintegración de las actividades. El día miércoles estaremos en condiciones de conocer un primer planteamiento por parte del gobierno federal y bueno, estaremos muy atentos en esta parte. Por otra parte, a colafón de lo que señala nuestro invitado Abel Sánchez, en esta sección de los microempresarios y los empresarios medianos y grandes a nivel nacional y de la Ciudad de México, es importante reiterar que se están liberando pues 3 millones de apoyos en este proceso. 1 millón de apoyos fue para los pequeños comerciantes, estos apoyos que van hacia los 25,000 pesos. Y el día miércoles se estarán ya integrando 121,000 créditos a empresas que están al corriente con sus cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es, digamos, otro nicho de apoyo a los empresarios. En el aspecto, por ejemplo, de la Ciudad de México, están considerando también algunos apoyos para el comercio informal, pero también para el comercio formal. Veamos cómo se pueden integrar estos. Sabemos y entendemos que no pueden estar dislocados la política local de la federal, porque obviamente hay una derivación de recursos ya estimados en este contexto, pero me parece que aquí lo que señala Abel es importante. ¿Cómo nos reinventamos como empresarios, como trabajadores en este contexto a través de las nuevas tecnologías? Muy buena, Abel. ¿Qué están haciendo ustedes? Seguramente estas ventas por catálogo, algún tipo de mecanismos de distribución y de logística que permita coadyuvar a que las empresas subsistan y medianamente vayan tomando, digamos, otro camino para generar sus ingresos. Tú estás viendo que algunos apoyos, aunque no son suficientes, pero están siendo benevolentes o viables para todos los pequeños comerciantes, microempresas y empresas en general, o tú eres de la visión de que tenemos que nuevamente, endeudarnos de manera impresionante para poder salvar algunos sectores o algunas empresas y finalmente quedarnos con la escalonada de esta deuda transgeneracional. ¿Qué opinas al respecto? No, creo que lo más importante y bajo nuestra experiencia práctica que tenemos nosotros sobre la cuestión del mercado, nosotros creemos que lo que se está haciendo en este momento es bueno, no endeudarse ni endeudar al país. Digo, nosotros lo que estamos haciendo es más bien fortalecer el mercado interno con los propios recursos que tenemos, que tiene el país. En este caso, lo que hemos estado haciendo nosotros desde nuestra perspectiva ya de la práctica, de lo real,
es, por ejemplo, es reactivar las economías locales. Para nosotros es muy importante, más que reactivar el mercado mundial con los grandes préstamos, lo que es importante, y digo, y ahí coincidimos mucho con el plan de gobierno, digo, nosotros, es reactivar la economía desde abajo, o sea, desde los que menos necesitan. Nosotros, por ejemplo, tenemos un capital muy importante distribuido en varias regiones, y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es, no estamos creando ya empresas virtuales, empresas reales, o sea, nosotros tenemos a veces oficinas de reuniones donde nos reuníamos nosotros, hacíamos la cuestión de la venta directamente. Hoy lo que estamos haciendo es oficinas virtuales, pero fundamentalmente es abrir el mercado interno desde la venta, desde la misma venta, el mercadeo que estamos haciendo nosotros con la misma gente, nosotros en las comunidades, es lo que estamos trabajando a nivel de comunidades nosotros. Entiendo, Abel, que además, y eso sería una petición adicional, ustedes ya solicitaron y recibieron el apoyo de estos 25,000 pesos. Y me parece que valdría la pena saber, además de qué tan rápido, cómo funcionó, qué posibilidades vieron, si además este tipo de medidas en la perspectiva de estas microempresas y de las características como las suyas le funciona. Y pedirte si respondes en afirmativo, si pudiéramos contar en futuras reuniones con alguno de los otros, digamos, personas que han... Sí, a ver, supongo que se refería, ahorita se nos cortó un poquito la señal, pero se estaba refiriendo si pudiéramos contar con algo, la participación de algunos de tus colegas en el ramo de las micro, pequeñas y medianas empresas para que diera un testimonio como el tuyo sobre el ritmo, la importancia, facilidad, creo que también, y sobre todo el impacto que está teniendo para el ramo. Sí, mira, nosotros tenemos directamente ya la experiencia, nosotros fuimos beneficiarios, tenemos la experiencia directa de recibir este apoyo, fue muy rápido, o sea, lo que es real, digo, aparte está la parte teórica, está la parte de cómo se realiza, pero ya la parte real fue muy rápido, nosotros simplemente lo que no hubo condiciones, ni una condición, ni una firma, nada, fuimos al banco, inmediatamente obtuvimos el crédito una vez que nos registramos en 2018, inmediatamente tuvimos el préstamo, y lo que hacemos nosotros en este momento fue invertir. Inmediatamente invertimos con este dinero, hicimos la inversión de las cosas que nos faltaban, y lo que hemos hecho ahorita con esto es que de manera inmediata empezamos a trabajar el producto. O sea, eso para nosotros fue muy rápido, porque además a 4 meses, hasta agosto estaremos pagando esos 25,000 pesos, nos tocan de 800 y fracción de pesos, pagarlo a cerca de 36, 33 meses, es lo que vamos a hacer, pero la experiencia fue además muy buena para nosotros, porque nos ayudaron en este momento que lo que hacíamos, por ejemplo, los empresarios o los microempresarios, era gastarnos todo el dinero para la comida. Con esto nos abrió un margen de ganancia para comprar mercancía y acrecentar el capital que tenemos. Eso es lo que realmente está funcionando, ¿no? Y estamos abriendo aparte del mercado interno. Pues Abel, nos encantaría... Sigo congelado, ¿verdad? No, ¿Ya? no, estás ya. al aire. Ah, perfecto, es que hubo un momento en que congelamos. Nos encantaría que pudiéramos contar con otros testimonios, si estuvieras de acuerdo, Abel, y nos ayudes a compartirlo. Y yo les pediría, ya si Abel nos da esa posibilidad de compartir, que pasáramos al siguiente segmento de reflexión, Mucho gusto. porque pues por los tiempos hay que irnos ajustando y hablar de más temas. Ok, Entonces, gracias. estamos contigo, Abel, ¿no? Al contrario, quédate por favor en el programa. Nos quedamos. Si estamos Muchas para la gracias. otra, digo, para la otra estaremos ya metiéndonos más fuerte en este tema ya específico, ¿no? Muy bien, pues sí, iremos dándole el espacio. Ok, gracias, Bueno, gracias. acaba de salir la noticia, creo que ya todos estarán enterados, y si no, le comentamos también a nuestros teleescuchas, televidentes, guías. La Suprema Corte de Justicia resolvió por mayoría echar abajo el acuerdo que tomaron los constituyentes o los diputados del Congreso de Baja California, en el sentido de ampliar el periodo de elección de una persona que ya estaba recién electa, que es el señor Bonilla, y se limita a 2 años. Me gustaría que habláramos un poco del tema muy rápidamente y qué opinión les merece, así que, ¿quién quiere ser? Adelante, Sigi, por favor.
Bueno, sí, recibimos la noticia, estamos en ese tema, justamente aquí estamos viendo el, que Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, señaló que la reforma aprobada por el Congreso constituye un gran fraude a la Constitución. O sea, no solamente no solamente le dieron para atrás al tema de la ley Bonilla, sino que además lo están considerando una afrenta a la legalidad y al Estado de Derecho, además a la democracia, al proceso democrático en nuestro país. Aquí yo creo que sí sería importante definir los parámetros, relaciones y equilibrio de fuerzas con respecto a la corriente política a la que pertenece Bonilla, porque si se queda esto así en el bulto, la noticia creo que va a ser utilizada en adelante y como bien sabe nuestro auditorio, pues nuestros gigantes con los que peleamos quijotescamente son la desinformación. Ese es nuestro objetivo, combatir la desinformación. Y creo que va a ser muy claro que la prensa, alguna parte de la prensa que pueda tener alguna agenda política, vaya a sacarle raja con respecto a de Morena violentando la legalidad democrática y la Suprema Corte le da un palo y a Andrés Manuel y demás. Y esto es totalmente falso, no tiene absolutamente nada que ver. El caso de Bonilla, pues un personaje de variopinta ideología que se sumó, me parece, oportunistamente al carro de Morena, al carro del proceso democrático, que en Baja California habían tenido muchos conflictos, muchos problemas altibajos en este tema, y que aprovechó este hombre para subirse. Además, no fue un consenso, no creo que tenga que ver, estoy seguro, no tiene nada que ver con el partido político con el que llegó, y además no forma parte de él tampoco, ¿no? Como tampoco forma parte ni ideológica ni estructuralmente la mujer esta que anunció el sexo de su hija o de su hijo En con el medio de la helicóptero, pandemia. que también es de la misma gente de Bonilla, hay que clarificarlo. Y sí, Bonilla no tiene absolutamente nada que ver con esta rama, ¿no? Se cocina aparte y creo que el tiempo se encargará de hacer el justo juicio. Oscar, ese congreso estaba pues prácticamente por mayoría de PAN, PRI y PRD en algún sentido, ellos lo integraban, no había la capacidad de una minoría, así que fue una aprobación y se ha hablado de pues, otro tipo de cosas. Esto que está bien señalando Sigi de haber declarado la Suprema Corte de un gran fraude, pues habla de estas maniobras, estos manejos, y creo que el comportamiento del propio Bonilla, que era el beneficiario directo del programa de este acuerdo de ampliación, pues quiso en algún momento hasta deslindarse, como fue el asunto de los números que criticó de lo que hacía el subsecretario López-Gatell. ¿Qué opinión te merece, mi querido amigo? Claro. Recordemos que Bonilla en un primer momento se quiso desmarcar de esta reforma a nivel constitucional, señalando que quien había tomado la determinación y la aprobación en su caso había sido el Congreso de Baja California y no correspondía a él determinar o definir sobre el asunto al respecto. Sin embargo, obviamente se tiene conocimiento de que pues se hizo cabildeo a conciencia sobre esta parte para que se autorizara esta reforma que a todas luces es anticonstitucional, no inconstitucional, sino anticonstitucional. Ya veremos por qué se define una situación de la otra, a qué se diferencia. Pero esta postulación de reforma a través de la cual se pretendía que aplazar el término de su periodo de gobierno de 2 años a 5 años. El término está programado, proyectado para mediados del año entrante, básicamente, y bueno, se pretendía hacer una ampliación de 5 años. Sin embargo, no se logró. La Suprema Corte había aplazado ya la revisión y el análisis de este asunto. Obviamente aquí es donde coincide o se entrelaza la dinámica política, de la dinámica legislativa, de la dinámica judicial, y son temas muy espinosos, muy delicados, que si finalmente no se atienden con tiento y con la sabiduría adecuada en el ámbito de Estado, nos pueden condenar
a errores garrafales hacia adelante. Me parece que la determinación que hoy toma la Suprema Corte de Justicia, en donde, bueno, inicialmente 9 ministros se sumaron a esta propuesta y pues ya está prácticamente saliendo de la congeladora, va en el sentido de que absolutamente no se autoriza y se regresará el texto constitucional para su modificación en el Congreso local de Baja California. Me parece y considero que es un buen precedente para que esto no suceda en otros estados de la República y finalmente nadie puede estar por encima de nuestra Carta Magna, que es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Hace muchos años con un gobernador. Ajá. Bueno, parece que salió de cuadro el maestro Luis Lara. Sí, no tarda en regresar. No te preocupes. Adelante, Oscar. Y bueno, estamos haciendo aquí una remembranza básicamente de algunos gobiernos en la historia de México que ya habían tenido, digamos, un tratamiento sigiloso en el tema. Claro. Y una dinámica de reconvención. Ya regresó el maestro Ulises. Te dejo la cámara. Sí, muchas gracias. Perdón por esto de la conexión. Decía que queda claro, en efecto, y esto va a significar, pues, en buena medida, una revisión a fondo, porque ya en otros estados había ocurrido. Decía yo que si recuerdan en algún momento, ya por los años finales de los 90 también, ya en Yucatán se había hecho esta ampliación y un gobernador habilidoso había buscado encontrar y se aventó 8 años en el gobierno, ¿no? Y había otros que querían hacer lo mismo. Abel, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto, amigo, ya que estamos en este tema? Bueno, yo creo que efectivamente esos asuntos en el asunto de la parte esta de la ley de Bonilla, yo creo que efectivamente el gobierno lo que ha estado tomando en este momento son cosas la está tomando muy serio, lo que no se había visto en otros sexenios, digo, de lo que los antecesores habían hecho con los actuales. Yo creo que el gobierno ha estado actuando de manera muy eficiente en esta parte. Yo creo que es lo que yo podía decir en este momento, ¿no? Digo, vamos bien en el asunto de los rezagos o de las partes de las corrupciones que hay en los sexenios pasados. Muy bien, muchas gracias, Abel. Y con esto y nada más quisiera agregar que, bueno, serán en el 2021 ya 15 estados los que tendrán gobernaturas, selección a gobernadores. Y esto pues va a significar, ahí está la imagen que nos está presentando el equipo, pues una tarea interesante. Por eso también habría que comentar el nerviosismo, la presión y las ganas de intervención y de aprovechar la circunstancia que estamos viendo de pandemia para el tema de lo electoral. Y aunque todavía falta un año, pues había que decirlo, además de estas de gobernador, habrá elecciones de diputados federales y en algunos casos, como la Ciudad de México, de diputados al Congreso local. Mi estimado Sigi, si quisieras hacer el comentario de los lugares. Pues mira, ahí está clarísimo, creo que lo pueden ver absolutamente. Ya mencionaste el tema de Baja California, que resulta estratégico en toda esta temática, en el revés que le da la Corte. El caso de Baja California Sur, en Campeche, pues ahí es el estado del ahora líder, presidente del PRI nacional, de Alejandro Moreno, bueno, de él, ahorita se me fue el apellido, pero mil perdones. Colima, perdón, sí, adelante. El caso de Chihuahua, tenemos a un opositor ahí, a Corral, bastante posicionado, con un tremendo problemón ahí con tierras ejidales, el Barzón, los Levarón, y un problema más o menos grande en tema de narcotráfico y otras cosas. Guerrero, un estado siempre inestable, que yo creo que puede ser gobernado fácilmente por Morena, creo que va a ganar en esa parte, igual que Michoacán. Nayarit, ahí está la cosa hacia la Guerrero, hay que decirlo, Guerrero, hay que decirlo, amigo, sí, adelante. Es priista con Astudillo. Así es. Y bueno, está en la recta final de su mandato, no ha generado ningún tipo de beneficios para el Estado, ni ha generado ningún cambio, ni de fondo ni de forma. En Michoacán la gobernatura la tiene el PRD, con Aureoles. Silvano Aureoles, y bueno,
la misma situación, ¿verdad? E inclusive fue quien tuvo políticas más laxas al principio de esta pandemia, e inclusive pretendió cerrar las áreas que colindan con los demás estados de la República Mexicana, de su estado, lo cual me pareció una cuestión bastante fuera de lugar. Perdón. No, adelante. Es importante este tema que retomas muy rápidamente, maestro, ya lo dejo en esto, es que tenemos a muchos opositores a la rectoría del manejo de la epidemia, ¿no? Eso es lo paradójico, creo que es un contenido altamente político ahí, cóctel. Pues fíjense que eso es lo que valió la pena comentar. Estamos en una circunstancia en donde vamos a salir de una situación, digamos, complicada. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, que esperemos sea pronto, pero yo creo que hay que reconocerlo, será paulatino. No podemos dejar atrás lo que hemos ya comentado, la posibilidad de ir regresando de forma, digamos, por etapas, como se hizo escalonada, va a significar también un proceso de evaluación para la normalización y no se ve sencillo. Creo que hay que asumir que, aunque van a bajar los contagios, habrá una situación tensa en el ambiente y una de las tareas importantes va a ser recuperar lo económico. Este año estaban por celebrarse elecciones en Hidalgo y en Coahuila, si no me recuerdo, estaban en vísperas, se tuvieron que suspender, ¿no? Elecciones locales. Había que ver cómo se van emparejando. Pero bueno, ténganlo en cuenta, estamos hablando de la posibilidad de hacer posible que en este marco repensemos al país. Creo que nosotros estamos obligados necesariamente a imaginarnos un futuro mejor. Lo había dicho bien nuestro invitado de hoy, Abel, de la importancia de generar un mercado interno fuerte, un mercado que ayude a trabajar de verdad por el beneficio de las mayorías. No se trata de estar subsidiando eternamente, sino se trata de que las personas consuman, construyan, generen nuevas relaciones importantes entre ellos y generemos también microeconomías que nos permitan sobrevivir. El dato que dio Abel me pareció muy importante. Existe un número importante de empresas de servicios donde los jefes de familia, mujeres, son las principales proveedoras de ingresos para sus hijos y tenemos que buscar la manera de incrementar en ellas también no solamente el nivel de ingresos y superar esta precariedad para pasar de verdad a nuevos niveles de participación y de actuación en mejores condiciones económicas. Y creo que por eso va a ser muy importante hablar con la visión que tienen las microempresarias, porque creo que de lo que se trata ahora es también de ayudar, por ejemplo, en su formación, en su educación, en su estructura. Hablar de manejo de venta en redes representa también una capacitación, pero hablar de también volúmenes, de condiciones, habla de un nivel de formación indispensable. Pero además de educarnos, como lo hemos estado comentando, en información verídica y verificable, con capacidad de incorporación, significa crear una ciudadanía de nuevo tipo que puede elegir a sus gobernantes no como alguien que va a ser un proveedor o que les va a dar la solución, sino con alguien con quien van a poder emprender proyectos de carácter estratégico. Creo que este es el gran desafío del país, habría que verlo, que no sea un año más de elecciones donde siempre ha sido un despilfarro, sino tal vez que sean elecciones mucho más breves, con menos condición de venta, de trabajo y mayor trabajo. Les agradezco infinitamente su apoyo. Vamos a seguir trabajando en este programa. Muchas gracias, Abel, por tu compañía en este evento. Te esperamos para